saludar a Santiago Abdala del equipo de Portfolio para charlar un poquito con él cómo están viendo el panorama, si se encuentran entre los menos pesimistas, entre los más pesimistas, entre los realistas. Se discute mucho, obviamente, en la Argentina de hoy. Y bueno, básicamente se discute si Alberto Fernández va a estar en condiciones de evitar que se profundice la crisis. Todo lo que hablábamos un poco en el bloque anterior y que por supuesto está en los precios de los bonos, de las acciones, de las valuaciones, lógicamente de los activos en Argentina. Hoy fue un día muy particular porque estuvieron cerrados los bancos, pero entiendo que hubo operaciones en Nueva York. De hecho, creo que el riesgo país subió por encima de los 2.300 puntos, así que va a ser interesante charlar un poquito de cómo estuvo el día y cómo la ven para adelante. Santiago, un abrazo grande. Willy Cohen, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Willy? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿hoy hubo operaciones con papeles argentinos o estuvo todo parado? Mira, hubo operaciones como para marcar el día, pero la verdad es que al no haber la operación de contado inmediato, te falta una referencia importante también, que es la tasa, con lo cual es si querés, un día un poco zombie, ¿no? Un día con un cuidado bancario. Así que hubo algo como para cumplir, si querés, pero no fue una rueda de muchísima actividad. Y eso, como decías, sí, en Nueva York las acciones argentinas cayeron hasta más del 4 o 5% algunas, 3, 2 en promedio, los ADR que cotizan allá, y la deuda argentina también cayó en dólares, ¿no? Los instrumentos de deuda en dólares en Argentina que veíamos también cayeron un poco. Claro, correcto. El mercado del dólar hoy nada. No, nada, hubo lo que comentabas, que escuchaba en la apertura, estuvo un poquitito más firme, no mucho, no considerablemente, unos centavos más firme lo que es el tipo de cambio que resulta del arbitraje de bonos que se ya han contado con liquidación, incluso el dólar MEP, un poco más firme que ayer, pero no de manera abrumadora, con lo cual no se podría decir que fue un movimiento disruptivo en ese sentido, lo que es el tipo de cambio implícito en la cotización de los bonos, ¿no? Así que es como vos dijiste bien, un día muy tranquilo hoy en el mercado silencio, pero no había liquidación en inmediato. Al no haber liquidación en inmediato es difícil calcular cuál es la tasa implícita entre la cotización del instrumento en inmediato y a 48 horas, con lo cual deja una buena parte del mercado fuera del interés. Y decime, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué estás escuchando en general entre los colegas? Yo decía hoy, lo escribía en la nota del cronista y hoy lo vamos a discutir en la mesa de La Nación Más, que uno lo que observa en general es, bueno, gente muy pesimista, gente menos pesimista, optimistas no hay muchos, pero en todo caso, ¿cómo la están viendo ustedes y cuál es en definitiva el feeling que tienen para adelante, ¿no? La pregunta es bastante sencilla, es si en Argentina se va a profundizar la crisis, si hay riesgo de hiperinflación, qué puede pasar con el default, es decir, ahí cuál es si Alberto la puede ir piloteando, ¿cómo la ven, Santiago? Mira, lo vemos con mucha incertidumbre, lamentablemente. Siempre que hay incertidumbre, eso pasa a precio, ¿no? Porque al haber más incertidumbre, uno abre las puntas. El que compra más abajo y el que vende preventivamente vende un poquitito más arriba, con lo cual erosiona automáticamente lo que es el precio y la liquidez de los instrumentos. Amén de esto, obviamente nosotros estamos muy pendientes de lo que pueda hacer cualquier tipo de señal del futuro gobierno, un eventual gabinete, esto que vos decías, si va a haber alguna persona con mayor incidencia en la formación de gabinete, después se dice que va a ser de un rol principal. Entonces todo este tipo de cosas, lo que nosotros hoy estamos mirando con mayor detalle, aunque tenemos relativamente pocos elementos para evaluar, es cuál va a ser la propuesta y la eventual reestructuración de deuda. Construimos distintos modelos donde decimos, bueno, los bonos elegibles para una reestructuración son los que entrarían hasta X año. Todo esto es siempre en el marco de
un análisis muy teórico que nosotros estamos obligados a hacer para poder valorar si los bonos son atractivos o no son atractivos, y en ese sentido coincido con vos en que no es que sea inevitable un escenario de hiperinflación y caos total, pero sí estamos muy atentos a las señales que puedan dar y a las decisiones concretas que vayan a tomar. Eso depende mucho de la voluntad de un gobierno para negociar con los acreedores, con los bonistas, los distintos conflictos de intereses entre probablemente el fondo por un lado y los tenedores de bonos por otro. Nosotros entendemos que hay elementos suficientes arriba de la mesa como para que se reestructurara de manera más o menos amigable, aunque siempre es algo doloroso, pero eso de nuevo depende mucho de la voluntad que haya en ambas partes, porque no es solamente el gobierno quien va a determinar si la negociación va a ser amigable o no. Entonces, claro, en ese sentido nosotros, te digo, esta mañana justo tuvimos una reunión al respecto en cuanto a lo que son los distintos escenarios de deuda, el peso que hay sobre incluso de vencimientos en pesos, también de lo que es instrumentos ya reperfilados, y en ese sentido te digo que la situación es muy delicada. Creemos que hace falta mucha pericia por parte del equipo técnico y además de pericia una voluntad muy clara de querer llevar las cosas a buen puerto, ¿no? Diríamos un gobierno más pragmático, menos ideologizado de cualquier lado, ¿no? Que venga la ideología, sino algo que sea con miras a resolver la situación en concreta, más allá de las banderas que uno pueda agitar en un momento de campaña para un lado o para el otro. Sí, claro. Ahora, los escenarios de default en general están previstos. Es decir, que la Argentina, bueno, más allá de cuán ruidosa sea la batalla, puede no estar en condiciones de pagar vencimientos el año que viene. Eso sí, eso creo que hasta el más optimista lo asume. El tema es si uno consigue reestructurar mientras todavía está cumpliendo con los intereses. Exacto. O eso implica una negociación relativamente rápida, un acuerdo relativamente rápido. Sí, un canje de deuda clásico, digamos. Exactamente, y en ese sentido no es lo mismo renegociar si uno ya entró en default y cesación de pagos o si todavía está sirviendo la deuda, con lo cual estas son las variables que nosotros miramos con relativa poca información. Las mismas cosas que comentan ustedes es lo que nosotros vemos en la mesa. Si querés, lo interesante que podés ver estando en la mesa es que los instrumentos en pesos, ya sea los que ajustan por inflación o los que ajustan por la tasa basal, el promedio de plazos fijos de arriba de $1 millón, implícitamente asumen algún tipo de reestructuración o ajuste, porque si no claramente están rindiendo un disparate. Entonces, en ese escenario sí te diría que aquellos que son optimistas, que como vos decías no son la mayoría hoy en día, empiezan a buscar no tanto rendimiento sino paridades más bajas, porque en ese escenario claramente ya asumiendo una reestructuración, al tener paridad más baja el daño sería menor. Pero esto es claramente río revuelto en ese sentido, y nosotros somos sumamente cautelosos a la hora de recomendar algo a algún inversor, ¿no? Siempre prudencia máxima, sobre todo porque no hay un panorama, una visibilidad clara que uno diga, bueno, si yo creo que se va a resolver de esta manera, voy por acá. Todavía no hay elementos para tomar una decisión criteriosa, ¿no? Entonces, ante este escenario sugerimos lo que hace el mercado naturalmente, ¿no? Ante la falta de información, y gracias por llamarnos. Bueno, muy bien, señoras y señores, ya estamos casi sobre las 8 menos